Padre, en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes estas escrituras, que tú se las revelaste a tus siervos en los momentos de más grandes batallas, les libraste cuando atendieron tu consejo. Yo te pido hoy que tengamos oído para oír y corazón entendido y obediente, Señor, para que seamos libres de nuestras batallas como fueron ellos. Espíritu Santo, yo te pido que vengas y nos enseñes las Escrituras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda de Samuel 24. Vamos a leer todo el capítulo porque es que necesitamos leerlo para poder entender el mensaje que les voy a hablar. Del versículo 1 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 25. Quiero que estemos muy atentos a esta historia que le sucedió al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí Dan-Haan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Nehueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, verso 11, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad,
¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Esto es lo que recuerda cuando la compastora Alexandra habló: no daré a Jehová ofrenda, primicia, pacto, diezmo que no me cueste. Le regalaron al rey David para que fuera y hiciera la ofrenda, y le dijo: no, soy yo el que tengo que ir, a mí es el que me tiene que costar. De ahí viene esa palabra. El mensaje de hoy le he puesto por título: anulando las malas cosechas. Algunos han escuchado una cita bíblica que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará o eso recogerá. Mira, había un hombre joven que se había peleado con su vecino, y era un señor ya anciano, y la discusión había sido muy fuerte, tan fuerte que el joven se fue enojado para su casa, y cuando llegó la noche dijo: ahora voy a sembrarle en su terreno cizaña. Y la cizaña es una planta de tallo ramoso, con espigas, y su fruto es venenoso, y arrancarla es bien difícil. Y después de algunos días ellos se reconciliaron, hicieron las paces y todo siguió normal. Pasaron algunos años y este joven se enamora de la hija de su vecino y se casan, y el día de la boda el papá le regala de regalo de boda el terreno al cual él había sembrado cizaña. Y cuenta este joven que él tuvo que molerse la espalda para arrancar toda esa mala semilla que él había sembrado. Miren, mis hermanos, hay una ley puesta por Dios en la tierra en que vivimos, y es una ley universal y es una promesa para todos nosotros, y está en Génesis 8:22. Y la ley es que dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha. Mientras la tierra exista, todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Y esta es una ley que Dios dio y no la va a cambiar, porque ya salió de la boca de Dios. Así que todo lo que nosotros hemos sembrado, sea bueno, aquellas buenas obras que hayamos hecho, cuando hemos de corazón sido generoso y ayudado a alguien, cuando hemos tendido la mano para ayudar a alguien, cuando nos hemos sentado para escuchar a aquellas personas que están en aflicción, cuando hemos llorado con el que llora, cuando hemos dado a la casa de Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todas esas ofrendas que has traído, Jesús, mientras te has congregado en la iglesia familiar de avivamiento, todos esos pactos que has hecho al Señor y los has traído a la casa de Dios. Si has sido un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, un buen empleado, un buen jefe, un buen cristiano, un buen vecino, todas esas
esas cuentas las tenemos a nuestro favor. O sea, tenemos una cosecha que recoger a nuestro favor y bendiciones que recoger a nuestro favor, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Entonces, si hemos sembrado todas estas buenas semillas, vamos a recoger esa cosecha. Eso que tú haces para ayudar a los demás, o aquellas buenas semillas que tú has sembrado, no ha sido borrado de tu cuenta. Estas no son las cuentas terrenales. Pues si aquí en las cuentas terrenales las consignaciones no se pierden, en las celestiales jamás se olvidan. Jamás Dios se va a olvidar de una ofrenda, de un diezmo, de un pacto, de una primicia. Nunca, porque es que Él hace memoria de nuestras ofrendas. Él hace memoria, y de todos nuestros pactos Él hace memoria. Y Él, cuando hace memoria de eso, Él va a traer la bendición para nuestras vidas, porque recuerden que Dios es un Dios de pacto. Y Él es fiel para cumplir a ese pacto que nosotros hemos hecho. Entonces, si aquí alguno ha hecho un pacto por una casa, por un carro, por la entrada a la universidad, por un empleo, por un esposo, no sé, ponle el nombre del pacto que tú hayas hecho, y todavía no te ha llegado, pues no te desanimes. Eso es como tener una cuenta ahí, un dinerito ahí, lo que te falta es poquito. Entonces no digas, ay, es que Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas. Entonces, a esto se refiere el Salmo 20. Vamos a leer el Salmo 20, versículo 1 al 5. Eso es lo que Papito Dios está diciendo de cuando traemos las ofrendas, los pactos, las primicias, los diezmos a la casa de Dios. Salmo 20, versículo 1 al 5. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Este salmo, eso lo escribió el rey David. ¿Cuándo David está diciendo esto? Mira, cuando tenemos una prueba, cuando aparece la enfermedad a nuestro cuerpo, cuando el desempleo toca la puerta de nuestra casa, cuando la deuda se vuelve impagable, cuando la batalla se te hace grande, cuando sientes que el enemigo se te volvió gigante. Entonces, cuando David dice esto, Jehová haga memoria de tus ofrendas y te escuche en el día del conflicto. Eso es lo que está diciendo David ahí. Entonces tú comienzas a clamarle al Señor y decirle, Señor, envíame la ayuda, escúchame en el día del conflicto. Entonces Papito Dios dice, viste, ahí te van mis ejércitos para protegerte, ahí te va mi bendición, ahí te va mi provisión, ahí te va mi sanidad, ahí te va mi milagro, porque Él hace memoria de nuestras ofrendas. ¿Y por qué lo hace Papito Dios? Porque es que en el altar de Dios hay una ofrenda que habla delante de Él. Esa ofrenda que tú has hecho, ese pacto que tú has hecho, está hablando bien de ti delante de Papito Dios. Eso es lo que David está diciendo en el Salmo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es hacer efectivas nuestras ofrendas, nuestros pactos en el tiempo oportuno. Mira, había un hombre que iba por la carretera en su carro y resulta que estaba lloviendo bien fuerte y su carro se le apagó. Y él se bajó y empezó a mirar, pero no entendía por qué el carro se le había apagado. Y con semejante tempestad iba pasando un camionero y el camionero ve eso y se detiene y se baja y lo ayuda y lo repara. Cuando este hombre se revisó para dar una recompensa por haberlo ayudado, se dio cuenta que no tenía dinero. Y lo único que encontró fue su tarjeta personal. Y le dijo, mire, esta es mi tarjeta personal. Yo soy dueño de un banco. Cuando usted necesite algo, vaya a mi banco y reclame estos $500. Y pasaron los años y este camionero tuvo necesidad y se acercó al banco y mostró la tarjeta del dueño del banco y dijo, vengo a reclamar $500 que están consignados a mi favor.
Y el cajero se baja de su puesto y llega hasta donde el jefe y le muestra la tarjeta y le pregunta si es verdad. Y el dueño del banco le dice, sí, esa es mi firma, denle lo que a él le corresponde. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es lo que hace Papito Dios. Tú has sembrado buenas obras, tú has ayudado, has bendecido, has pactado, has sido fiel. En el día de la aflicción, tú te acercas al cajero celestial y tú le dices a Papito Dios, hoy necesito 100 veces más de mi siembra. Dame esa buena cosecha. Eso es lo que está diciendo el Salmo 20. Eso es lo que te quiero decir, que tienes que hacer efectiva las siembras tuyas y los pactos tuyos en el tiempo oportuno, y que hablen bien de ti delante de Papito Dios. Mira, el apóstol Pablo entendía esto bien. Aquí no es que cuando nos paramos, lo que hemos dado la enseñanza, cuando hay que recoger los diezmos, cuando hablamos de derribar gigantes el 28 de diciembre, que mi esposo predicó y dijo de las 5 piedras que había lanzado David, y yo les decía al final, ¿y sabes cuál fue la sexta? La espada con la que él le cortó la cabeza, la que vamos a usar nosotros. Trae un pacto al altar. Esa será la espada con la que tú mates a ese gigante para que no vuelva a resucitar. No sé, porque yo no manejo las finanzas de la iglesia, ni mi esposo. No sé si algunos lo hicieron. Pero cuando nosotros te hablamos de esto, es que no es que te van a hablar de plata, van a hablar de dinero, se van a enriquecer. No. La hacemos porque está en la palabra de Dios. Y es un arma que nosotros no utilizamos. Y por eso a veces suceden tantas cosas y no sabemos ya, usamos el plan A, el B, el C, el D, llegamos hasta la Z y ninguno nos resulta. Y Papito Dios está diciendo un pacto, una ofrenda. No, plata, no, yo no voy a dar plata. Miren, el apóstol Pablo lo entendió. Filipenses 4, 14, 19. Esto es lo que el pastor Pablo le estaba diciendo a los filipenses. Y eso es lo que nosotros te hemos querido enseñar a ti. Para que tú sepas usar el arma correcta en el tiempo oportuno. Filipenses 4, versículo 14 al 19. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh iglesia familiar de avivamiento, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él lo entendía. El apóstol Pablo entendía esto. Él sabía muy bien que había una cuenta a favor de ellos en el cielo. Una ofrenda que hablaba bien de los filipenses en el altar de Dios. Y Pablo, en otras palabras, lo que le estaba diciendo era: filipenses, ustedes han sembrado, ustedes han pactado, ustedes han sido fieles. Ahora tienen una cuenta a su favor. Amén. Y ustedes saben cuál era la respuesta de esa siembra. Dice: mi Dios pues suplirá algunas cosas. Muchas cosas. Todo lo que les falte. ¿Te se dan cuenta? Porque a veces nos faltan tantas cosas. Porque es que Dios dice todo. Él va a suplir todo. Pero es que resulta que cuando Dios va y mira, no hay cuentas a tu favor. No hay siembra. No hay semilla. Entonces vivimos de la misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Y la misericordia de Dios son las migajas que caen de la mesa. Porque Él quiere darnos en sobreabundancia. Él quiere sentarnos a comer en presencia de nuestros angustiadores. Yo no sé cuáles son tus angustiadores. Si ha sido la salud, si ha sido una deuda, si ha sido el desempleo, si ha sido el caos familiar, no sé. Pero Él quiere que tú te sientes a disfrutar de ese plato. Pero que resulta que no hay cuentas a tu favor. Entonces, lo que hablaba bien de los filipenses delante de Dios
era esa siembra que le mandaron a su apóstol Pablo donde él estaba. Entonces por eso es que papito Dios le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. Entonces cuando tienes una necesidad, clamamos al cielo. Y tú le dices, Señor, yo tengo una cuenta a mi favor. Tengo una cuenta que habla bien de mí delante de ti. Entonces, lo que yo quiero que en esta mañana aprendamos todos nosotros, es que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Si la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger, también incluye las malas siembras. Esas no están exentas. Y quiero aclararte, porque es que el Señor nos lo enseñó a mí y a mi esposo. Hace muchos años nosotros teníamos un gigante de la deuda y no salíamos de uno cuando venía otro y cuando venía otro, y entendimos esto y levantamos una semilla y fuimos a la iglesia donde nos congregamos y llevamos un pacto para anular todas las malas cosechas que nosotros habíamos hecho. Y por eso yo en esta mañana quiero compartirlo con ustedes, porque quiero que todos seamos libres de las malas siembras. Mira, la Biblia lo dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Si de alguna manera hemos sembrado injusticia a alguien, esa cuenta está en nuestra contra, vaya en el cielo. Así va a suceder. Entonces, las siembras en el reino de Dios siempre se reciben multiplicadas 100 veces más. Sean buenas o sean malas. Está en Mateo 19:29. Entonces no crean que las buenas siembras las recibo 100 veces, pero las malas, no, 1%. No, 100 veces también las vamos a recibir. Entonces, como hoy en día anular las malas cosechas, vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Pero vamos a leer Mateo 19:24. 29, perdón. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ale, prepárate. Irás a recibir, mi hermana, un conjunto residencial 100 veces más, porque ella se dio esta casa para el Señor. Entonces 100 veces más vamos a recibir. Así se reciben las cosechas en el reino de los cielos. Entonces, porque también hay cosechas que nosotros hemos hecho lo malo, hemos hecho malas siembras. Entonces cuando siembras algo malo, mira, en contra de los siervos de Dios o en contra de algún hijo de Dios, deberías angustiarte. ¿Sabes por qué? Porque somos buena tierra. Cuando has murmurado de siervos de Dios, cuando lo has criticado, cuando los has juzgado, cuando los has señalado, cuando por no entender muchas cosas lo que hace es que te levantas en contra de Él, eso es una semilla que está en tu contra. Entonces angústiate, porque el pueblo de Dios y los siervos de Dios son buena tierra. Entonces cuando tú has sembrado de pronto deslealtad, odio, falta de perdón, intriga, celo, cuando has sido un mal esposo, un mal amigo, un mal vecino, como ya te dije, etcétera, 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 aún has sido un mal cristiano, te congregas en una iglesia pero haces lo que te da la gana y no lo que la palabra de Dios dice, estás siendo un mal cristiano. Entonces sembraste mal, a veces sembramos mal en nuestro propio cuerpo. Así es. Sembramos cosas malas en nuestro propio cuerpo. Entonces no lo cuidaste. No cuidaste, dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo. Entonces no cuidaste tu cuerpo y te lo advirtieron. Mira, no comas esto, no bebas esto, no hagas lo otro. Y no te importó porque estabas joven y vigoroso. Quiero decirte que viene una cosecha en camino. Si es que ya no llegó, porque es que es algo inevitable. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Entonces tú te preguntas, pero bueno, ¿cómo hago para anular las malas cosechas? ¿Cómo puedo hacer que lo que ya está decretado por Dios, que mientras la tierra permanezca no cesará la siembra y la cosecha? Bueno, hacia Dios, con nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Y la conversión de nuestras vidas.
pero lo que hicimos mal hacia los seres humanos, lo que hicimos mal para nuestro cuerpo, lo que hicimos mal hacia el futuro. ¿Cómo hago para anularlo? Ustedes recuerdan el hombre de la ilustración con el que empecé el mensaje. Aunque el terreno era de él, aunque se lo habían regalado, dice la palabra que él tuvo que romperse la espalda para poder arrancar esa mala semilla. Y en esta historia de David que leímos, él estaba recogiendo una cosecha, porque él había hecho mala siembra, ¿ya? Porque dice la palabra, esta historia está 2 veces en la Biblia, está en Samuel y está en Primera de Crónicas. Y en Primera de Crónicas empieza: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel. Entonces, él estaba recogiendo una cosecha porque, incitado por Satanás, hizo un censo. Cuando Dios le había dicho: David, es imposible que tú puedas contar los números de Israel, porque es que este es un pueblo que yo lo voy a multiplicar y que yo lo voy a hacer incontable. Y David, el niño David, hizo el censo. ¿Cuántas veces aquí, de parte de Dios, no te hemos dado una palabra, una dirección, y sales allá afuera y haces todo lo contrario? Incitado por tu carne, por tu buen prejuicio, por mi conocimiento, por lo que yo estudié, o incitado por Satanás. Y dice la palabra que el Señor se enojó con David y empezó a haber mortandad y comenzó a morir gente en toda la nación, porque Dios envió una peste, lo puso a escoger. ¿Cómo quiere caer en la reprensión? Y él escogió: mejor es el caer en manos de Dios que no de los hombres. Y entonces vino la peste, y ya llevaban como 70,000 hombres, y David estaba recogiendo una cosecha de mortandad por una mala semilla que él había sembrado. Y él no sabía cómo detener esa mortandad. Entonces él reconoce y dice: Señor, yo pequé. Él reconoce su pecado y se arrepiente. Y le dice: Señor, estas ovejitas no han hecho nada. Vuélvete contra mí y contra mi casa. Y Dios, nuestro gran Dios, le da la salida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio la salida a David? Porque se arrepintió. Di conmigo: arrepentimiento. David entonces entiende todo lo que estaba pasando y Dios le da la salida. ¿Cómo salir de esa situación? Y es la misma que Papito Dios nos quiere dar a nosotros en esta mañana. De pronto tú también te estás preguntando: ¿cómo hago yo para anular todas esas malas cosechas que yo he sembrado desde mi juventud? Tú te estás diciendo: claro, ahora entiendo que esto que me está pasando es que estoy recogiendo toda la cosecha que yo sembré por muchos años. Entonces, ¿cómo puedo hacer para anularla? ¿Qué hago, Papito Dios? En este texto que leímos de 2 Samuel habla de arrepentimiento y habla de una ofrenda en el altar. El Espíritu Santo se lo enseñó a David, y el Espíritu Santo también quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Mira, según este texto bíblico, hay 3 maneras de cómo podemos anular las malas cosechas. Primero, lo primero que tenemos que hacer es el arrepentimiento. Si tú has sembrado mal y has sido un mal hijo, un mal esposo, mal empleado, un mal jefe, como cristiano no has dado el fruto, mi amado, tienes que arrepentirte. No solo pedir perdón, hay que generar un cambio. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo pedir perdón, porque es que Dios, escuchas, es arrepentidos. A esos son los que escucha Dios. Por eso Dios le dio la salida a David, porque él se postró y le pidió perdón a Dios, reconoció su pecado. No importa que lo que hayas hecho haya sido tan malo, si tú te arrepientes, ay, Papito Dios, perdóname, sí, pero ¿dónde está el cambio? Si tú te arrepientes de corazón, te juro que Dios te va a dar la salida. Hay una historia en la Biblia de un hombre que hizo lo malo delante de Dios, pero como se arrepintió, Dios fue propicio a su arrepentimiento.
Primera de Reyes 21, versículo 17. Primera de Reyes 21, versículo 17. Primera de Reyes 21, versículo 17 al 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste si también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Hasta qué verso? Dejémoslo ahí. Mira, esta historia habla de Acab. Acab, dice la palabra de Dios, que fue el peor rey que tuvo Israel. Fue el peor rey, hizo lo malo. Y Dios estaba enojado con Acab. Y le envía al profeta Elías. Y el profeta Elías le dice que Dios lo va a destruir, que va a barrer su descendencia, o sea, que no va a dejar ninguno. Y que lo va a destruir. Y el profeta le declara toda la ira de Dios y el juicio de Dios que venía contra Acab. Y entonces Acab dice, los que están tomando apuntes pueden terminar leyendo en su casa. Acab dice que cae arrepentido delante de Dios y se viste de cilicio. Y el cilicio era una faja de púa que se ceñían al cuerpo. Te píntate un alambre de púa ceñido a tu cuerpo. O sea, este hombre estaba arrepentido y quería demostrarle a Papito Dios que estaba arrepentido por lo malo que había hecho. Y entonces dice que estaba de luto, arrepentido, y dice el Señor: mira acá cómo se ha humillado delante de mí. Voy a detener el juicio y no lo voy a mandar en sus días. Mira, este es el principio con el que nosotros podemos anular las malas cosechas. Se llama arrepentimiento. Si tú verdaderamente sembraste mal, hiciste cosas malas, tienes que arrepentirte, mi amado. No hacer como el gato, echarle tierrita y no pasó nada. Tienes que arrepentirte. Y ese es el principio de nuestra fe cristiana y de nuestra conversión a Jesús. Con el principio con el que nos reconciliamos con Papito Dios, pidiendo perdón y arrepintiéndonos por nuestros pecados. Mira, entonces por ahí comenzamos el camino correcto para buscar anular las malas cosechas. Así es. Y yo sé que todos hemos hecho malas cosechas. Todos hemos hecho malas siembras. Pero en Papito Dios siempre hay una salida. Y una de las salidas es, primero, el arrepentimiento. El segundo es un pacto en el altar. Es un pacto en el altar. Volvamos a la cita que leímos de 2 de Samuel, versículo 24. Y el rey 24, 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era Arauna Jebuseo. Mira, David estaba arrepentido y el Señor le da la salida. Aquí no fue el consejo del profeta, ni vino una palabra de parte de Dios. Aquí dice en Primera de Crónicas, yo te lo voy a leer, 21:18, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad
que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Araúna Jebuseo. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Entonces, viendo Dios que David se había arrepentido, entonces él le dice: hazme un altar, David. ¿Quién se lo enseñó a David? ¿Quién se lo enseñó a David? Dios mismo. Jesús. Dice que el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David. Fue el mismo Dios. Y quiero que lo entiendan, porque cualquiera puede criticar a quien enseña de esto, y bien lo puedes hacer, pero te metes en un problema con el que dio la orden. ¿Y quién fue el que dio la orden? No soy yo. Aquí está la cita bíblica, Primera de Crónicas 21:18. Entonces cualquiera podría criticar también al profeta acá y decir muchas cosas del varón de Dios, pero es que Gad simplemente era un mensajero. Así como en esta mañana yo soy una mensajera, pero es Dios el que dice: David, levántame un altar. ¿Quieres acabar con esta mortandad, David? ¿Ah? ¿Quieres anular esas malas cosechas? Entonces ve y levántame un altar. ¿Y qué hace David? Por eso era que él tenía un corazón conforme a Dios. No era porque no pecaba, no era porque él volaba sobre las nubes y nada malo le sucedía, sino porque como él pecaba, él cuando se arrepentía, iba a la presencia de Dios y Dios le hablaba y él corría a obedecer la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice: tiene un corazón conforme al mío, un corazón para obedecerle, un corazón que oía la dirección de Dios y enseguida cumplía su palabra. Entonces él compra la era, y la era era un terreno. Él no aceptó los regalos de los bueyes, ni aceptó que nadie le dijera: coge esta platica y ve y haz la ofrenda y llévala a la iglesia. No. Él que le dijo: no le daré a Jehová algo que no me cueste, le daré algo que sea mío, que salga de mi bolsillo. Eso fue lo que dijo David, porque él sabía que él había pecado. Mira, el altar de Dios es un lugar de grandes conquistas. Amén. Y de grandes batallas. Así es. Y la iglesia de Dios debería utilizarlo más a menudo. Debería utilizarlo más a menudo para conquistar esas grandes victorias, esas grandes batallas, y poder así anular todas esas malas cosechas. Había una ancianita pobre en la iglesia, y esta ancianita se levantó, estaban recogiendo la ofrenda en la iglesia, y ella se levantó de su silla para llevar su ofrenda al alfolí de la iglesia, y un hombre pudiente de la iglesia, cuando la ve, le dice: ay no, ancianita, ¿cómo se va a gastar su platica? Tome, venga, yo le regalo para que lleve a la iglesia. Y dice la ancianita: no señor, no faltaba más que este ricachón se quiera robar mi bendición. No daré a Jehová ofrenda que no me cueste. Y cualquiera lo podría hacer: ay, ese hermano está muy necesitado, ese hermano a veces no tiene ni para comer ni para movilizarse. Pero no le roben la bendición. Si él quiere traer su ofrenda, no sé cuánto sea, a la casa de Dios, no le roben la bendición. Y cualquiera podría decir: mira ese pastor vivo, mira ese pobre hombre con tanta hambre como pasa, y aceptarle eso. Eso es lo que le está garantizando a este hombre que su circunstancia va a cambiar, que Dios le va a proveer, que Dios le va a abrir la puerta, porque no es la iglesia, porque no es el pastor, no es el recomendado, no es el amigo pudiente, es Papito Dios que está hablando bien de ti. Cuando hay esa ofrenda en el altar, Dios hace memoria de tus ofrendas y te ayuda en el día de Cristo. Así que David viene y levanta su ofrenda y dice que inmediatamente se detuvo la mortandad. Entonces, si tú tienes cosechas por recoger o estás a punto de recogerlas, que sabes que sembraste mal, quiero decirte, en el altar de Dios, ahí puedes detener tus malas cosechas. Amén. Y que vengan para este 2015 todas las bendiciones sin límites que el Papito Dios ha prometido para esta iglesia.
Y quiero insistir con esto porque quien lo enseña es Dios. Es Dios quien lo está enseñando. Miren, en Génesis 34 hay una historia también. Los hijos de Jacob, Leví y Simeón, habían cometido un crimen. Porque el príncipe de la ciudad se había violado a su hermana, que se llamaba Dina. Y Jacob se entera de esto y se enoja con sus hijos y le dice: ¿por qué hicieron esto? Este hombre ciertamente sembró y él cosechó, pero al que espada hiere, a espada muere. En otras palabras, lo que Jacob les estaba diciendo: ahí hay una siembra y vamos a recoger una cosecha de muerte. Y Jacob estaba angustiado, estaba preocupado porque sabía que lo que venía era una cosecha de muerte por lo que habían hecho sus hijos. Y nuestro amigo el Espíritu Santo, él siempre aconsejándonos y hablándonos, se lo dice Génesis 35:1. También le da la salida, pero es que a veces no vamos al secreto del Señor. Hice un pacto con el Espíritu Santo y voy a buscarlo. Y resulta que primero voy donde mi vecino, voy donde mi amigo, voy donde el político, voy donde el pagadiario, voy donde no tengo que ir. Y lo último, cuando se me agotan todos los recursos, es que, voy a ver si voy a la iglesia. Voy a ver si oro. Cuando ya el incendio está bien grande, cuando ya el caos familiar es, Dios mío, bien grande. Si el Señor está diciendo: ahí está el Espíritu Santo, es tu consejero, vaya donde él y él te va a decir. Eso fue lo que hizo Jacob. Cuando vio lo que habían hecho sus hijos, fue a la presencia y el Espíritu Santo le habló. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Quién se lo enseñó? Dios. Levántate y hazme un altar en Betel. Fue Dios, no son los predicadores, no son los pastores. Es Dios el que está diciéndote: levántame un altar, hazme un pacto, hazme una ofrenda. ¿Quieres detener las malas cosechas? Ves y haz un pacto en el altar. Entonces Jacob se levanta. Y dice la palabra de Dios que mientras Jacob iba en camino para ir a hacer ese pacto, dice que el temor de Dios cayó sobre sus enemigos y fueron destruidos y no pudieron tocarlo. Eso hace Dios, pelea por ti. Así es. Él se adelanta cuando tú te decides. Cuando tú, de pronto tú estás diciendo: voy a hacer un pacto. Ya con solo la decisión: Señor, ahorita no lo traje, pero cuando tenga el dinero voy y lo llevo a la iglesia. Con solo la decisión, Dios se levanta y empezará a pelear por ti. Eso fue lo que pasó con Jacob. Él apenas iba en camino para ir a hacer el pacto, a hacer la ofrenda, a hacer el altar. Y papito Dios peleó por él y acabó con todos sus enemigos y no pudieron tocarlo. Jacob también lo hizo. Todos conocemos la historia de Jacob, cómo le compró la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lenteja. Él se disfrazó como su hermano, incitado por su mamá. Incitado por su mamá, él se disfrazó como su hermano, engañó a su papá y tomó su bendición. Eso se llama la mala siembra. ¿Qué creen ustedes que le iba a pasar a Jacob? Él también iba a ser engañado. Así como engañó y se disfrazó para obtener la bendición, él tenía esa siembra en contra de él allá en el cielo. Entonces él que iba a recibir una cosecha de engaño. Él también eso era seguro que le iba a venir, porque recuerden la ley, que mientras la tierra permanezca no cesará la siembra y la cosecha, y que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Entonces Jacob, el niño Jacob, viene y hace un pacto con Dios. Génesis 28. Viene y hace un pacto con Dios, porque él quería detener esas malas cosechas, esas malas siembras que él había hecho. Génesis 28, versículo 20 y 22.
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ¿Qué hizo Jacob? Hizo un pacto con Dios. Aquí, en la cita que acabamos de leer, a él no se lo enseñó Dios, ni vino el ángel de Jehová, ni vino el profeta a dar las instrucciones. Aquí él hizo algo que había visto hacer a su padre Isaac por muchas oportunidades y que le daba resultado. Amén. De pronto tú dices: ay no, pero es que a mí Dios no se me ha aparecido, ni me ha hablado en sueño, ni me ha dado un profeta. Ah, pero yo he oído a mis pastores que ellos dicen: mira, ellos pactaron cuando llegaron los bebés, no tenían unos recursos, y el Señor en un día: ay, yo también voy a hacer un pacto, porque yo... Eso fue lo que hizo Jacob. Él no se le apareció el ángel, ni el profeta vino, ni Dios le mandó un mensaje. Él hizo algo que había visto hacer a su padre Isaac por mucho tiempo y vio que le salió resultado, le daba resultado. Entonces Jacob, ¿qué estaba haciendo? Él estaba atrayendo con un pacto la bendición para su vida. Y Jacob se fue para la casa de Labán, su tío, y dice que vivió ahí 20 años. Y por 14 años su tío Labán lo engañó. Lo engañó. Pero los 6 últimos años de esos 20, dice que Dios empezó a cambiar ese engaño. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él hace memoria de nuestras ofrendas. Recuerdan lo que leímos en el Salmo 20. Entonces el Señor le empieza a pasar todas las riquezas a Jacob y se le aparece en sueño. Génesis 31:13. Se le aparece en sueño a Jacob y le dice por qué lo ha enriquecido. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En otras palabras, lo que papito Dios le estaba diciendo a Jacob: yo sé la cosecha que has estado recogiendo, Jacob, por una mala siembra que tú hiciste, pero yo soy el Dios a quien tú le hiciste un voto, le hiciste un pacto, y por eso he guardado lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece, Jacob. Entonces, mis amados, tenemos que entender que si no hay arrepentimiento, no podemos detener las malas cosechas. Así es. Y segundo, con una ofrenda en el altar podemos anular todas las malas cosechas que hemos hecho. Amén. Si de pronto tú te has estado preguntando: ¿cómo puedo hacerlo, Señor? ¿Cómo puedo anular esta mala cosecha que he estado recibiendo? Ahora entiendo, Señor, que lo que me ha estado pasando es el fruto de lo que yo sembré por muchos años. Señor, ¿qué puedo hacer? Esta palabra que leímos en 2 de Samuel habla de arrepentimiento y habla de una ofrenda en el altar. El Espíritu Santo se lo enseñó a David y el Espíritu Santo se lo enseñó a Jacob, y también nos lo quiere enseñar a nosotros. Pero hay una tercera forma de cómo podemos anular las malas cosechas. Está en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos,
a los cuales los hijos de Israel habían hecho con juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Esta porción de la Biblia dice que hubo hambre por 3 años y nadie se esperaba esto. Y David comenzó a preguntarse: ¿por qué este problema? ¿Por qué esta hambruna en el país? Porque él era un hombre íntegro de Dios. Lo que David había hecho, él lo había cosechado, pero él se había arrepentido. Pero esto que estaba sucediendo en el país, él no lo había hecho. Esto malo que estaban recogiendo, esta hambruna, él se preguntaba: ¿por qué vino esto? Y entonces él va a la presencia de Dios y el Señor le dice: por los gabaonitas. Es que los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué en la conquista de Jericó, que se iban a respetar. Pero Saúl, como tenía un delirio de persecución, ¿te acuerdas que él también quería matar a David? Entonces él tenía un delirio de persecución. Él vino y comenzó a matar a los gabaonitas y empezó a afligirlos. Y entonces viene muere Saúl, y sube David al reinado, y dice que en el momento de mayor gloria de David, de su reinado, de su gobierno, empieza a pasar esta hambruna. Y David dice: bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Entonces David dice: necesito hacer algo porque yo necesito acabar con esta hambre que está sucediendo. Aquí está pasando algo, aquí estamos recibiendo una cosa mala. Mira, siempre que viene una cosa mala tienes que preguntarte. Siempre que viene una prueba deberías preguntarte. Porque sabemos que los hijos de Dios somos probados, ¿verdad? Si es el tiempo de la prueba, pues fortalécete en Dios. Y pongámonos la armadura para que podamos resistir el día malo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero una cosa es el día malo y otra cosa es los meses malos y los años malos. Entonces algo está mal, no en Dios, sino en nosotros. Entonces tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Por qué esta situación se ha prolongado por años? ¿Por qué es que he estado recibiendo puras cosas malas? En este pasaje se trataba de una mala cosecha que se estaba recibiendo. Así es. Y David, ¿sabe lo que hizo? Algo que se llama restitución. Digo conmigo: restitución. Él viene y llama a los gabaonitas y le dice: ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer por ustedes para que este juicio que hay en la nación se detenga? Y ellos le dicen: bueno, contra ti no tenemos nada, contra Israel tampoco. Nosotros tenemos es en contra de la casa del perverso de Saúl, que nos afligió y nos mató a nuestro pueblo. Y David le dice: ¿qué quieren? Y él le dice: danos unos hombres. Y David le da 5 hombres de la casa de Saúl. Y viene y dice la palabra que ellos los ahorcaron. Después que David le entrega a esos 5 hombres y ellos los ahorcan y hace restitución con los gabaonitas, dice en 2 de Samuel 21:14, mira lo que dice: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después que David hizo restitución,
porque Saúl, el rey anterior, había hecho una mala siembra. ¿Cuánto nosotros como colombianos hemos estado recibiendo malas cosechas por las malas decisiones que han hecho nuestros dirigentes? ¿Ustedes recuerdan cuando se posesionó por primera vez nuestro presidente? ¿Qué vino? Inundación. Eso fue una cosecha, porque él le ofreció el país a la madre tierra. Cuando nosotros nos hemos levantado como pueblo de Dios a pedirle perdón y arrepentirnos por nuestros dirigentes. Cuando hemos levantado una semilla, Señor, por las malas semillas, por las malas siembras que han hecho nuestros dirigentes, y empezamos a hacer restitución por lo malo que ellos habían hecho. David no lo había hecho, lo hizo el rey anterior, pero en su tiempo él lo estaba recibiendo, y él hace algo que se llama restitución, y dice que después que hizo eso, Dios fue propicio a la tierra. Amén. ¿Cuántos saben que han sembrado mal? Pero saben que pueden restituir. Ahora que estás en Cristo, busca a aquellas personas que heriste, que dañaste, que ofendiste, ves y restitúyeles. Aleluya. Fuiste un mal padre, hoy puedes arrepentirte y que venga sobre ti esa bendición, esa siembra de bendición. Fuiste un mal esposo, una mala esposa, vuélvete un mejor esposo, una mejor esposa. Eso fue lo que yo hice. Yo fui una mala esposa, porque yo era una mujer que de alguna manera menospreciaba a mi esposo. Y estaba, cuando él antes de convertirse empezó a tratarme tan mal y empezó a hacer cosas tan feas que me dolían, eso era una cosecha que yo estaba recibiendo. Y yo tuve que ir a levanté ofrenda en el altar por él. Primero que todo le pedí perdón a Dios por mi actitud. Y ayunaba por esto. Después hice ofrendas en el altar. Y después empecé a restituir. Empecé a cambiar mi manera de tratarlo, mi manera de hablarle. Y cuando él empezó a ver en general, porque generé un cambio, él se dio cuenta que el Señor era real. Esposa, esposo, si no has visto el cambio en tu cónyuge, empieza a preguntar si es una cosecha que estás recogiendo. Así es. Si no es una mala siembra que hiciste por muchos años, restituye al que hiciste mal, al que le has hecho mal. Si le hiciste una injusticia a alguien, pídele la oportunidad a Dios de poder restituirle. Si le has robado a alguien, restitúyele lo que le has robado. Restitúyele, porque en la restitución hay bendición. Amén. Recuerden a Saqueo. Saqueo le dijo: Señor, si le he robado a alguien, se lo devolveré. Multiplicado, Señor. Él restituyó al que había robado. Entonces tú sabes si has sembrado mal. Si hiciste mala siembra en tu cuerpo, no lo cuidaste, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y empieza a cuidarlo. Haz un pacto en el altar para que se detenga esa cosecha de enfermedad que estás recibiendo. Y restituye, empieza a alimentarte bien, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer deporte. No sé, lo que necesites hacer para restituir tu cuerpo. Eso fue lo que hizo mi esposo. Mi esposo estaba prácticamente alcoholizado. Porque un hombre que se sentaba a tomar con los borrachitos del Parque Centenario estaba alcoholizado. Y resulta que empezó en su cuerpo a recibir una cosecha. No podía tomarse ni un vaso con agua porque sentía que le quemaba. El alcohol había dañado su estómago. Producía tanto jugo gástrico que las cuerdas vocales las tenía quemadas. Fue un día al médico y tenía esto negro como persona que fumaba quemado, pero era la cantidad de jugo gástrico que le producía demasiado licor y se le estaban quemando las cuerdas vocales. De pronto, algunas personas en su familia no saben estas cosas, pero él empezó a restituir su cuerpo y dijo: Señor, no voy a tomar más porque me está dañando. ¿Sabes lo que es que un hombre que le encanta el agua? Porque él toma agua y que no pudiera tomarse un vaso de agua porque sentía que estaba tomando gasolina de lo que le quemaba en el estómago. Por eso él tanto le insiste a la gente que no
cosecha que viene. Y él decidió restituir su cuerpo. Dejó de tomar, dejó de hacer esas cosas y el Señor lo sanó. Amén. Y empezó a restituir su cuerpo, llenándolo con la palabra de Dios, con ayuno, con todas las cosas espirituales. Y nunca más he vuelto a sufrir ni de gatillo, porque el Señor lo sanó, porque Él hizo restitución. Amén. Entonces, mi amado, este es el camino bíblico para todas las malas cosechas. Arrepentimiento es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una ofrenda en el altar para que se detengan las malas cosechas. Y restitución, mi amado, para que Dios sea propicio a tu tierra. Y envíe lluvia. Yo no sé cuál es la tierra que tú quieres poseer. La economía, la salud, la familiar, no sé. No sé cuál es esa tierra. Pero restituye, si hay opción para la restitución, restituye. Porque es que Dios quiere enviar su bendición sin límites en este año. Dios la quiere mandar, pero necesita que quites y arranques esa cizaña que fue sembrada. Como pasó con este hombre, tuvo que arrancarlo y sembrar buena semilla. Entonces, si te ha estado pasando como Jacob por muchos años, Jacob duró 14 años recibiendo. Entonces, si por muchos años has estado recibiendo, te han robado, haces un negocio y el socio viene y te roba y se te lleva la plata. Te han estafado, te han engañado, vienen y te prometen, mire mi hermano, vaya y lleva una hoja de vida que estás seguro, y llegas allá y te cansas, te espera que te llame y nunca te llama. La gente te promete y no te cumple, porque es que has estado pasando vergüenza, desnudez, hambre, frío. Entonces haz como Jacob. Levanta una ofrenda en el altar y que venga la bendición sin límite para este año 2015. Por eso fue que el Señor lo enriqueció en 6 años, porque le dijo: yo fui el que tú le hiciste un pacto. Dios no se olvida. Dios no se olvida, tienes que entender eso. Dios hace memoria de todas tus ofrendas. Entonces, este 2015 es bendición sin límite. Levanta una ofrenda en el altar y haz una protección para que toda la bendición del 2015 no te sea arrebatada. Aleluya. Lo que te decía la pastora Alessandra, levanta tu primicia para que el 2015 el Señor garantice victoria sobre tu vida. Porque es que la bendición ya ha sido decretada. Amén. La bendición para este 2015 es sin límites. Aleluya. Pero recuerden, la ley no puede ser cambiada. ¿Y cuál es la ley? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Entonces el camino bíblico para salir de ahí es el arrepentimiento, un pacto en el altar y la restitución. Y esto es muy importante hacerlo, mi amado. La restitución. Y ayudar a otros a que lo hagan. Mira, cuando ya las cosas se salen del tiempo de Dios, que ya no es la prueba, que todos los hijos de Dios somos probados y pasamos por un desierto. Pero entonces ya nos damos cuenta que no es el día malo ni son los meses malos, sino que se prolonga por años. Entonces es una mala siembra, es una mala semilla que se está siendo recogida. Entonces recuerda que las semillas siempre se recogen multiplicadas 100 veces más, sean buenas o sean malas. Todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o sea malo, lo va a recoger multiplicado. Entonces hoy podemos hacer algo. Y la puerta que Dios ha abierto en esta mañana para lograr las malas cosechas es con el arrepentimiento, con la ofrenda en el altar, y si hay la opción para restitución, hazlo, mi amado. No lo demores. David duró 1 año en esta aflicción. Duró 1 año. Pero hasta el día que él dijo: Señor, confesaré mis transgresiones y tú me librarás, y tú me protegerás, y tú me cuidarás. ¿Recuerdan la canción que pusimos al principio? Eso fue lo que hizo David. Confesó sus transgresiones, se arrepintió delante de Dios, hizo una ofrenda en el altar y Dios fue propicio a él y detuvo la mortandad y se acabó la hambruna. Entonces,
Sí, ya te dije, si fuiste mal hijo, mal padre, mal cristiano, mal amigo, mal empleado, pero si quieres hoy recoger buenas cosechas, tienes que anular las malas, mi amado. Tienes que limpiar tu terreno, tienes que arrancar la cizaña para que en este 2015 vengan las bendiciones sin límites. Necesitamos hacerlo. Entonces, todo aquel que dice en esta mañana, Señor, yo tengo malas siembras. Tengo malas siembras pendientes de ser cobradas. Vamos a clamarle a Dios, como hizo David, como hizo Jacob. Clamemos a Dios para que Dios nos ayude y nos dé la salida para anular esas malas siembras. Aquí hoy puedes arrepentirte y decirle al Señor, si quieres hacerle un pacto, decirle, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, y planear con Papito Dios el tiempo que puedas hacer la restitución a aquellas personas que le hiciste mal. Entonces, si tú sientes que has hecho mala siembra, párate de tu puesto, ven aquí en adelante y vamos a orarle a Papito Dios. Vamos a hablar con Papito Dios en esta mañana, a decirle, Señor, esto hice mal, esto hice que sembré mal aquí. Después hacemos una oración a Dios para pedirle perdón. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle perdón. Quiero que te oigas pidiéndole perdón al Señor. Abre tu boca y confiesa en esta mañana tu pecado si realmente estás arrepentido. Cierra tus ojos y pon la mano en tu corazón y dile, Padre, yo sé que hice muchas malas siembras y esas cuentas me van a ser cobradas. Yo te pido que me perdones porque no obré con sabiduría y sembré mal, Señor. Perdóname. Sembré mal como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Sembré mal en mi cuerpo, Señor. No lo cuidé, Señor. Perdóname, Padre. Confiesa a Dios, yo no sé cuál ha sido el área que tú sabes que le has fallado. Yo simplemente te estoy ayudando a hacer una oración de perdón, pero tú sabes cuál es la específica donde tú has sembrado mal, Señor. Señor, yo te pido que me escuches y seas propicio a la oración de tu pueblo. Confiesa de tu pecado y arrepiéntete. Dile, Señor, en ti siempre hay una puerta para volver al camino. En ti siempre hay una puerta, Señor, hacia la bendición. Perdóname y ábreme esa puerta. Hoy me la estás enseñando y voy a esperar porque esto tiene que cambiar. Hoy comienzo a ver mi bendición. Si hay oportunidad, Señor, para restituir, ábreme camino para restituir al que le hice mal, para pedir perdón. Quiero restituir con buenas obras, con buenas semillas. Señor, este año será el año de las buenas cosechas. Padre, para recoger bendición sin límite. Este nuevo año voy a sembrar amor, fidelidad, oración, obediencia, amabilidad, respeto. Voy a honrar al que merece honra. Este es el principio del año, Señor. Es el año de la buena cosecha, Señor, y de la bendición sin límites. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, si tienes en mente hacer un pacto, dile, Señor, tráeme como David, Señor. Ayúdame a hacer ese pacto, Señor, para que se detenga esta mala cosecha. Esta mala cosecha de deuda, de ruina, de enfermedad,
No quiero hablar de aquellas personas que el Señor les habló y quieren hacer un pacto con Dios. Si no tienes hoy, puedes hacer como hizo Jacob. Jacob dijo: Señor, de todo lo que me dieres, cuando tengas el dinero, puedes traerlo a la casa de Dios para que se detengan esas malas cosechas. Esto es algo entre tú y Dios. Tú pones la cantidad. David compró una era porque él sabía que lo que había hecho había sido grande y él necesitaba detener la mortandad. Entonces, eso es algo entre tú y Dios. Tú sabes cuánto vas a apartar con Dios. Si no lo traíste, pide a un servidor el sobre y te lo llevas para tu casa. Si tienes hoy para darlo, bueno, ahí está el alfolí para que lo coloques. Pero si no, pide un sobre a los servidores y lo traes cuando lo tengas. Y si es así, levanta tu sobre en esta hora y vamos a orar de la paz de Dios. Brita, regálame un sobre, por favor. Si has decidido hacer un pacto de altar con Dios para detener esas malas cosechas, para que se acabe aquella ruina, aquella enfermedad, aquella aflicción, aquel caos familiar, no sé qué es lo que ha estado por años ahí y no cambia la circunstancia, vamos a orarle y vamos a levantar tu sobre y dile: Señor, hoy anulo toda mala cosecha, Señor. Hoy entiendo que hice malas siembras y este es un año de bendición sin límites y yo quiero recoger una buena cosecha. Te pido perdón por las malas siembras, pero aquí en el altar, mi Dios, está la promesa de un pacto, como lo hizo David y como lo hizo Jacob. Bendíceme como lo hiciste con ellos. Hoy, Señor, hago este pacto a ti, en el nombre de Jesús, y a partir de hoy, envía tu bendición sin límites. Entré en el año de la buena cosecha. Este es mi año, en el nombre de Jesús. Con este pacto, Señor, estoy anulando las malas semillas y sembrando una buena semilla. Ahora, Dios, entrégame un terreno fértil para que todo lo que yo siembre lo pueda recoger 100 veces más. Padre, en el nombre de Jesús, y el decreto tuyo para este 2015 es bendición sin límites en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Así es, Dios. Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque este pueblo ha sido obediente. Y una de las cosas que premia a Dios es la obediencia. Amado, amada, tú que has hecho el pacto en tu corazón, cuando Dios te dé la semilla, no te la comas. Porque Satanás te va a querer poner trabas. Si te da la semilla de que pactaste hoy, no la distribuyas en otra casa, en otra cosa. Por favor, estoy hablando, silencio un momentico. Si tú hoy hiciste un pacto con Dios, Señor, no lo tengo, pero cuando lo tenga la voy a echar aquí. Satanás te va a querer mandar un devorador, porque el día que te caiga la semilla te va a presentar una adversidad o una circunstancia para devorar tu semilla y que tu circunstancia siga igual. Pero tú decides si sigues en pie y firme con tu pacto para acabar y anular las malas cosechas, o si entras en tentación, te comes la semilla y aplazas tu bendición. Tú decides si aplazas tu bendición o si la ejecutas en el momento que el que da pan para sembrar y semilla, pan para comer y semilla, te va a dar semilla para sembrar. Pero tú decides si cuando llega la inviertes en otra cosa o la ejecutas y acabas con tu bendición. Sube la oración para que la gente se vaya con esta oración del Espíritu.
de cualquier dolor, de cualquier aflicción, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Te damos gracias por este pueblo, Señor, obediente, Señor, que ha pasado al altar a reconocer, Señor, sus pecados, sus transgresiones, su mala siembra, pero que hoy ha venido con un corazón contrito y humillado. Y tu promesa es que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Dios. Sé propicio a su tierra, Señor, y envía lluvia, Señor. Anula sus malas cosechas, Señor, y detén, Señor, toda mortandad, toda hambruna, todo lo que el enemigo ha enviado a sus casas, en el nombre poderoso de Jesús. Llévalos en bien, Señor, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, Señor. Levántate, Señor, como hiciste con Jacob, Señor, ya que hemos tomado la decisión de venir y pactar, Señor. Levántate como hiciste con Jacob, Señor. Destruye a todos nuestros enemigos y pelea por cada uno de nosotros, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, nos cuide y nos defiende. Que el bien y la misericordia, Señor, nos acompañe por donde quiera que vayamos, Señor. Que tu justicia vaya adelante y tu gloria sea nuestra retaguardia. Que las puertas se nos abran, que los negocios se nos den, Señor. Que ese aumento de sueldo llegue, que ese empleo llegue, Señor. Que esa restauración familiar se dé, Señor. Que tú transformes a nuestros seres queridos, que traigas salvación a las familias, que abran las puertas para entrar a la universidad, a los colegios, que tú proveas a los padres, Señor, que necesitan matricular a sus hijos, Dios, porque tenemos un Padre que sabe dar buenas cosas, mi Dios, buenas cosas, y que suplirá todo lo que nos falte, según tus riquezas y gloria en Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos